En el consejo para la meditación del día de hoy vamos a hablar sobre las confirmaciones. Ya hemos visto que Dios tiene muchas maneras de comunicarse. El Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo las detalla de manera muy concisa en uno de sus capítulos. Tenemos la naturaleza, la providencia, los sueños, las impresiones del Espíritu Santo, la palabra. Entonces muchas veces podemos pensar que, veo en base a lo que me sucede, a lo que medito, como que tendría que hacer A o B. Bueno, muchas veces nos vamos a equivocar, ¿no? Vamos a pensar que Dios nos guía por determinada decisión para determinado lado y nos equivocamos. Resulta que no era Dios. Bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de que si estamos pensando que Dios se comunica con nosotros y nos muestra la dirección en tal o cual sentido, cómo estar seguros? Porque hay cosas en las que uno sí puede darse el lujo de fallar, pero hay otras en las que las consecuencias pueden ser más complicadas, como por ejemplo cambiar un trabajo, irse a vivir a otro país, a otra ciudad, vender una propiedad o cosas por el estilo, que no es simplemente que hago borrón y cuenta nueva y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo podemos saber que es Dios quien se está comunicando y no es el enemigo el que está molestando o metiendo ruido en el canal, ni que tampoco somos nosotros que nos estamos autosugestionando? Bueno, el mecanismo de las meditaciones bíblicas, que ya hemos visto que sirve para ir limpiando ese canal de comunicación entre Dios y nosotros, en ir ganando ese discernimiento espiritual. Bueno, ese es uno de los mecanismos que se puede utilizar para limpiar ese canal, ¿no? Pero existe algo que se llama las confirmaciones. Yo le pido a Jesús, si pienso que Jesús me dice esto o se comunica de tal manera y quiere que yo haga esto a través de la naturaleza o la providencia o la meditación de la Biblia, de la manera que Él haya elegido, le puedo pedir confirmaciones. Jesús, creo que pasa esto, necesito que me confirme si es tu voluntad. Si Jesús no confirma, y bueno, se ve que o era el enemigo el que estaba molestando, o éramos nosotros mismos que nos estábamos autosugestionando. Pero como Dios es un Dios de orden, para las confirmaciones es muy útil anotarlas. Entonces, si yo pienso que, por ejemplo, me está guiando a estudiar tal cosa, bueno, ¿de dónde deduje eso? No, medité en la Biblia, en tal capítulo y versículo, y vi una similitud con un paralelismo en mi vida, y veo que tengo que estudiar tal cosa. Es lo que siento. Bueno, anotamos. Jesús, confírmame. Y Jesús, a su manera, no a lo Gedeón, de decirle, bueno, si mañana me levanto y me llaman de la universidad, quiere decir que tengo que ir, y si no, no. Nosotros no le decimos a Jesús cómo nos tiene que confirmar. Él confirma cuando quiere y de la manera que quiere. Nosotros, mientras mayor relación tenemos con Él y más meditamos la Biblia, la percepción espiritual va a estar más afilada. Entonces nos vamos a dar cuenta. Si vemos una segunda confirmación, providencia, por ejemplo, bueno, la anoto y le digo, Jesús, acá veo que hay dos confirmaciones, esta primera y esta segunda. Necesito más. Jesús va a dar siempre la cantidad de confirmaciones necesarias, porque eso no es falta de fe lo que tenemos, sino que es querer estar seguros al saber que tenemos una naturaleza que, valga la redundancia, naturalmente está separada de Dios. No escuchamos su voz como lo hacían Adán y Eva o los profetas. Entonces, de a poco, mediante la relación y la meditación bíblica, esa percepción se va afilando. Y Dios confirma todas las veces que nos sea necesario hasta que estemos seguros. Entonces, es bueno anotarlas y es bueno hablarlo con Él y por sobre todas las cosas esperar y no sugestionarnos a querer ver cosas donde no hay, ¿no? Por ejemplo, querer elegir en la meditación un título que sea parecido a lo que estoy pidiendo. No, porque ahí es el yo el que está metiéndose y no está dejando actuar el espíritu. Así que tengamos en cuenta esto para cuando tenemos preguntas, dudas
con respecto a si hay algo que es la voluntad de Dios o no. Por supuesto, hay algo importante de mencionar. No le puedo preguntar a Jesús si tengo que guardar el sábado, porque obviamente no me va a contestar, porque obviamente está en su palabra. Y yo estudiando la Biblia, por eso el estudio de la Biblia es tan importante, puedo obtener esas lecciones. Lo mismo, no le puedo preguntar a Jesús, ¿puedo comer cerdo o no? En la Biblia está claramente que el cerdo está dentro de uno de los animales inmundos. Y así muchas otras cosas. Por eso el conocimiento de su palabra, el estudio es súper importante, pero es una parte. La otra parte es la meditación bíblica para ir afilando esa percepción espiritual. Y por último, como dijimos, las confirmaciones como mecanismo para estar seguros de si es la voluntad de Dios tal o cual cosa que yo creo que me ha dirigido.